Buenas tardes con todas las personas que nos acompañan en esta nueva sesión del foro virtual de este ciclo de foros que el Consejo de Comunicación del Ecuador tiene planificado para tratar diferentes temas inherentes a la comunicación, inherentes al trabajo periodístico, al trabajo de los trabajadores y trabajadoras de la comunicación. Bienvenidos nuevamente y por estar aquí, por acompañarnos en este nuevo foro virtual de visión intercultural en los medios de comunicación. Es para nosotros un honor y es muy grato contar en esta tarde con la presencia de Jacqueline Gallegos, con la presencia de Nelson Reascos, quienes han querido estar ahora aquí, como les digo, con nosotros, y por supuesto dar la mayor bienvenida de todas al profesor doctor Ariruma Cowi. Sin más, vamos a dar inicio a esta sesión. Cada uno de los exponentes va a tener aproximadamente 15 minutos para hacer cada una de sus exposiciones y al final de las 3 exposiciones vamos a poder tener las preguntas y vamos a tener un espacio para que cada uno de los panelistas pues puedan responder las preguntas que todos ustedes tengan. Es importante mencionar que a partir del 21 de junio el mundo andino celebra el Inti Raymi, quizás la más importante de las 4 fiestas capitales de nuestra cosmovisión originaria. La fiesta coincide con el solsticio de verano para el hemisferio norte, que evoca el inicio de un nuevo ciclo agrícola, la renovación cíclica de la madre tierra y un renacer espiritual para los seres humanos. Qué mejor momento y es propicio conocer la sabiduría ancestral y establecer puentes de mutuo aprendizaje, valorización y respeto por la naturaleza cultural que existe en nuestro país y en el Abya Yala. En este sentido, vamos a comenzar ahora con la exposición de Jacqueline Gallegos, pero antes de eso permítanme por favor hacer una muy brevísima presentación de quién es ella. Jacqueline es licenciada, es comunicadora comunitaria, activista por la justicia social y los derechos humanos y es parte de la colectiva Afrocomunicaciones EC. Esta tarde ella nos acompaña con el tema contenidos interculturales en las producciones multimedia. Jackie, bienvenida y por favor, el espacio es tuyo. Muchísimas gracias, Isabel. Un abrazo grande para el maestro Nelson Reascos y también para el maestro Ariruma. Muchísimas gracias por compartir este espacio. Para mí es muy, muy grato poder estar con todos y con todas. Es que les damos la bienvenida. Como ya decía Isabel, vamos a hablar un poco sobre lo que nosotros consideramos importante en las producciones interculturales, en las producciones multimedia. Entonces, ese va a ser el tema. Quiero empezar con extractos de 2 producciones audiovisuales en el país. Una, que es Ñucanchi, Ecuador, que fue la primera, que es eso, una producción de la universidad, de las universidades, porque no es solo una universidad, sino algunas universidades, hablando sobre los pueblos. Y la otra, vemos ahí a APAC, la Asociación de Productores Quichuas en el país, haciendo una de sus producciones, que ya viene larga data, hace más o menos 13 años, haciendo producción en su lengua y desde los pueblos. Entonces, claro, se nos hace muy importante al tema que vamos a tratar de partir de ejemplos para conocer un poco más lo que serían las producciones audiovisuales atravesados desde la interculturalidad. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Porque nosotros sostenemos que la interculturalidad tiene que ver con poder y entender lo que se está haciendo, ¿no? Por un lado, darles un antecedente de lo que viene pasando y lo que sucede ahora en el Ecuador, ¿no? La ley de comunicación, la primera ley que se expide en 1975 fue en el gobierno del general Guillermo Rodríguez Lara en época de dictadura. No olviden por qué era tan importante que las Fuerzas Armadas den un visto bueno qué emisora sale y qué no. En este tiempo, las emisoras eran una de las herramientas que se usaban en las resistencias de la dictadura en todo el Cono Sur. A partir de la siguiente, esta ley se reforma por primera vez en 1992 y por su segunda vez en 1995 en el gobierno de Sixto Durán Ballén. Otra reforma se hace a la ley de comunicación, o que se le conocía de radiodifusión y televisión, el 7 de noviembre del 2002 en el gobierno de Gustavo Noboa.
para que los medios públicos comunitarios puedan pasar publicidad. En el 2013 se hace otra reforma y se realiza con la expedición de la Ley Orgánica de Comunicación, LOC. Y la última que se hace ahora en el 2019, el año pasado, que se hace una reforma a la Ley Orgánica de Comunicación vigente. El artículo 384 de la Constitución de la República establece que el sistema de comunicación social debe asegurar el ejercicio de los derechos a la comunicación, la información y la libre expresión. Entonces les venía diciendo que a través de la historia, ¿no? La ley de comunicación ha venido siendo y teniendo algunos cambios, ¿verdad? Entonces, claro, en el artículo ya, los contenidos interculturales en la ley actual, el artículo 14 de la ley refiere que el principio de interculturalidad debe estar presente en todas las producciones que tengan los medios de comunicación. Entonces, y dice que el Estado, a través de las instituciones, autoridades y funcionarios públicos competentes en materia de derechos de la comunicación, promoverá las medidas necesarias para garantizar la interculturalidad entre los miembros de la sociedad ecuatoriana, especialmente aquellos sectores sociales ancestrales que viven de una manera la interculturalidad y la plurinacionalidad. Entonces se nos hacía muy importante hacer este recordatorio por las leyes. ¿Por qué? Porque no siempre fue así. No siempre nos hemos reconocido como un pueblo, como un país intercultural plurinacional. Entonces, ahora la ley que tenemos vigente recoge este principio de lo que es la interculturalidad. Y cómo se lo vive y cómo se lo practica, ¿no? Entonces, también dice que, primero partir también de que la comunicación es un derecho. Y el derecho a la comunicación intercultural plurinacional de los pueblos y nacionalidades indígenas, afroecuatorianas y montubias. Y esto se tiene que ver reflejado en las producciones y en toda la programación que tengan los medios, tanto los medios radiales como los medios de televisión abierta, los medios de televisión por suscripción y también los medios escritos en el país. Entonces, hay una obligatoriedad dentro de la ley también. Entonces, se establece que el 5% de la programación de la franja en la franja horaria familiar, que aparte a las 6 de la tarde hasta las 12 de la noche, se debe hacer este cumplimiento, ¿verdad? De que dentro de la producción hay el 5% de contenidos interculturales. Entonces se establece, nosotros creemos que los contenidos interculturales también tienen que ser desde el uso de los idiomas en relación a la interculturalidad, que parte de la producción audiovisual, de contenidos interculturales, de expresiones del idioma, de la relación de la cultura, de la tradición oral, y que también tiene que ser subtitulada, eso está establecido, ¿no? Y hablamos de los medios públicos, cómo está atravesado ahora la distribución en el espectro radioeléctrico del país, el 34% para medios comunitarios, ahora el 10% para los medios públicos y el 66% para medios privados. Todos estos tres tipos de medios establecidos en el país tienen que ser atravesados desde la producción intercultural. Pero, ¿qué creemos nosotros de la interculturalidad y qué es para nosotros la cultura? Hace referencia a la totalidad de prácticas, a toda la producción simbólica, material, resultante de la praxis del ser humano que realiza en sociedad dentro de un proceso histórico. Así lo concebimos nosotros, por eso creemos que es muy importante también que cuando hablamos de culturas y cuando hablamos de interculturalidad, que tiene que ver con este tejido entre las culturas distintas, consideramos también que la cultura no puede ser leída como un acto natural o genético de la sociedad. La cultura tiene que ser mirada como una construcción específicamente humana, resultado de una acción social. ¿Cómo vemos nosotros que deberían ser reflejadas estas manifestaciones culturales, no? Se refiere al campo de los aspectos manifiestos de la cultura, de las manifestaciones observables, materiales, evidentes y fácilmente percibibles de la cultura, que más se hace referencia cuando se habla de ella, ¿no? En el campo o sus sistemas de construcción, en los hechos, en las prácticas, en los objetos, en los discursos, pero sobre todo en los sujetos y en las relaciones sociales que estos puedan tener con los otros, con los diferentes. Entonces, la cultura también no es solamente lo que vemos. La cultura tiene que ver
está constituida por aspectos siempre de manifestaciones evidentes, pero también de las cosas que no observamos, con elementos profundos, ocultos. Este es el campo del aspecto encubierto de la cultura, al que se refiere el campo de la representación simbólica, el aspecto de lo ideal, de lo que se piensa, de los imaginarios, de la racionalidad, de la razón, de las cosmovisiones y las mentalidades que tenemos los pueblos y sus construcciones. Hablamos también del sistema de valores, de sentidos, de significados y significantes. Por lo tanto, lo que acabamos de ver y lo que quiero sostener es que nosotros vimos dos ejemplos, ¿no? En ellos vemos y tenemos como la diferencia. Uno que hace referencia a un pueblo y otro que habla desde el pueblo. Entonces, nosotros creemos que es muy, muy decidor y creemos que la interculturalidad y la producción en los medios y en las formas de producir multimedias, ya sea escritos, ya sea orales, ya sean en video, tienen que ser atravesados por la construcción de los sujetos de derechos, que en este caso son los pueblos y las nacionalidades. Entonces, cuando hablamos de interculturalidad, estamos hablando también de que sean esos sujetos de derechos, esos sujetos que representan y son parte de una cultura, los que se puedan autodeterminar en una producción. Y no creemos, sin dejar todo el trabajo que se hace desde las academias, desde algunos espacios que se impulsan como interculturalidad, hacer producciones para hablar del otro, porque creemos también en la democratización de la comunicación. Y cuando hablamos de la democratización de la comunicación, estamos hablando que las voces de todas puedan estar recogidos. Tenemos un impedimento súper grande, lo que acabamos de ver en esta ley, la reforma a la ley del año pasado, es que el 66% del espectro, que es un bien de todos y de todas, está en manos de privados. Y ahora mismo, nosotros como Afrocomunicaciones somos el único programa que sale en un medio público del pueblo afroecuatoriano. No se ven en los medios de comunicación reflejadas las voces de los pueblos, de las nacionalidades, de las colectivas, de los niños, de los jóvenes, de los adultos mayores. Por lo tanto, se hace necesaria que cuando se habla de la transversalidad, de la interculturalidad, sean los sujetos de derechos quienes puedan acceder a estos espacios y desde su autodeterminación puedan también hacer su representación. Creemos que esa es una de las cosas que se deben hacer y trabajar en las producciones. Entonces, lo que hemos visto aquí son esas dos formas, ¿no? Entonces, en algún momento, cuando se hablaba de la reforma a la ley de comunicación, se decía, es que no hay material. Y ustedes podrán ver lo que viene haciendo APAC, la Asociación de Productores Quichuas. Es un trabajo estéticamente muy bien logrado y, sobre todo, que son ahí quienes, sus autores, los sujetos de derechos, quienes desde su lengua pueden hacer también su representatividad, que es un trabajo muy bien logrado y no solamente APAC lo viene haciendo, lo vienen haciendo los pueblos y las nacionalidades de su autodeterminación en la comunicación de una manera muy, muy importante. Entonces, creemos también que dentro, cuando estamos produciendo, cuando estamos teniendo estas producciones desde los medios de comunicación atravesados de la interculturalidad, creemos y hacemos la apuesta que sean los sujetos de derechos quienes puedan ser los que están siendo autodeterminados desde su palabra, desde su cosmovisión, desde lo que creemos su cultura, que a veces creemos que, bueno, es que, y les pongo un ejemplo, es que si le entrevistamos a Papá Roncón, nos dijeron más de una vez cuando les dijimos, díganos en su frecuencia, en su emisora, cuántas veces ha hecho un programa intercultural y la voz del pueblo afro ha estado. Y nos decían, pero es que sí le hemos entrevistado a Papá Roncón. Entonces yo le decía, ¿cuál es el espacio de Papá Roncón ahí? ¿Cuál es la mirada de Papá Roncón ahí? Es su mirada sobre un hombre de la tradición, de la historia del pueblo afroecuatoriano, esmeraldeño, pero no es él el que está dando su voz ahí, ¿no? Y lo que acabamos de decir, entonces también la democratización de la tenencia de los medios de comunicación es muy importante. No creemos en la interculturalidad cuando todavía sigan los pueblos en medio de los medios de comunicación relegados a no estar. En Ecuador, en la televisión abierta, hay una presentadora, porque tampoco hay representación del pueblo y de los pueblos en los grandes medios de televisión. Nosotros podemos decir así, muy claro, que Helen Quiñones es una
de nuestras mujeres está en ese espacio. Pero que no hay presentadoras y comunicadoras indígenas, montubias, no existen. Y mucho más cuando ya sea que estos pueblos puedan llegar a estos espacios, tengan que pasar por el manual de estética y de estilo de los medios de comunicación que nos obligan a tener un mismo, si queremos decirlo, por poco llamarlo así, y sencillo llamarlo estética, que creemos que todas las presentadoras en el Ecuador son las mismas, cabellos largos con un lado del cabello a un lado y no más. Entonces creemos y hacemos la apuesta que la interculturalidad va muchísimo más allá y tiene que ver con la forma de representación de los pueblos que sean sujetos de derechos de estos espacios y a la vez que tengan que ser también los pueblos los que puedan autorrepresentarse en estos espacios. Aquí 2 minutos estamos. Entonces, estamos en esta construcción, le hacemos la apuesta que la interculturalidad tiene que ver con atravesarnos y reconocernos como diversos en el país que tanto nos ha costado. Yo creo, y hago una reflexión desde las prácticas comunes, yo creo que ninguno de nosotros, ninguna de nosotras, no ha tenido la oportunidad de compartir y de convivir con otros y otras, sino que nos hace falta un esfuerzo y que tiene que ver mucho con la construcción política social del Ecuador, de poder reconocer en el otro la riqueza que es la interculturalidad de la que somos parte en el Ecuador. Entonces hacemos la apuesta de que también cuando hacemos las producciones interculturales sean los pueblos, sean desde su autodeterminación quienes hagan la representación. Eso sería por ahora. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias, Jackie, de todo lo que tú has conversado con nosotros. Vamos a dar paso al profesor Nelson Reascos para que siga su presentación. Me voy a permitir, Nelson, hacer una brevísima introducción. El profesor Nelson Reascos es catedrático de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, fue director de las escuelas de Filosofía y Sociología y decano de la Facultad de Ciencias Humanas de ese centro de estudios. Él nos acompaña esta tarde con el tema interculturalidad y comunicación. Nelson, bienvenido. Por favor, el espacio es suyo. Muchísimas gracias por la invitación tan generosa. Y como en algunas películas aparece el final al comienzo, y por la exclusiva razón de que tal vez no tenga tiempo de decir lo que quisiera decir al final, voy a comenzar por el final. Las sociedades, los países, los estados, las comunidades que han tenido el acierto de incorporar la interculturalidad en el ámbito educativo, en el ámbito sanitario, en el ámbito comunicacional, en el ámbito jurídico, en el ámbito lingüístico y prácticamente en todos los ámbitos de la vida humana, han mejorado sustancialmente su calidad de vida y su respeto y ejercicio de los derechos humanos. Estoy refiriéndome a países sin ninguna jerarquía, como Bélgica, como Alemania, como Islandia, como Noruega, como Suecia, como Dinamarca, como Holanda, como Canadá, que han tenido el acierto de convertir a la interculturalidad en la política pública más importante, en la política pública que hace de eje transversal de todas las actividades sociales y de todas las actividades incluso interpersonales. Así que no estamos hablando de un tema menor, estamos hablando, a mi modo de ver, de un tema no solamente que convoca a todos, sino que es responsabilidad del Estado, de las instituciones, llevar adelante, ejercitar y convertir en realidad esto que hasta este momento solamente es una propuesta que se encuentra en estado germinal. La interculturalidad en nuestro medio no es aún realidad, es solo propuesta. Y ni siquiera está entendida como propuesta, y eso explica la enorme resistencia que tiene en algunos sectores políticos, en algunas instituciones y, cómo no, en amplios sectores poblacionales del país. Tengo la impresión que la resistencia, más que una oposición a la interculturalidad, deja ver un desconocimiento de qué es la interculturalidad. Los beneficios de la interculturalidad son múltiples, pero me gustaría señalar algunos que son fundamentales. Permite, coadyuvan a una convivencia pacífica entre los diferentes sectores sociales. Crea las condiciones para una sociedad incluyente.
permite además, no sé si eliminar, pero al menos disminuir esto que es tan oprobioso para la humanidad y que se conoce con el nombre de delitos de odio. Construye o mejora la construcción social de la democracia, posibilita el desarrollo social, el desarrollo humano y el desarrollo colectivo. Supera en buena medida esa carga, ese peso que llevamos los latinoamericanos y que hoy en la academia se conoce con el nombre de la colonialidad. Así que la interculturalidad es una respuesta, a mi modo de ver, aventajada en contra de la colonialidad. Por cierto, mejora, asegura no solo la demanda, sino sobre todo el ejercicio de los derechos humanos. Visto así, parecería que la interculturalidad es una suerte de tema magnífico que todo lo soluciona. Ciertamente no alcanza para tanto, pero puede verse como sociedades que tuvieron el atrevimiento de concretar esta propuesta que es cultural, social, política, humana, afectiva, cotidiana, mejoraron ostensiblemente su situación social. Sin duda el mejoramiento de la sociedad no pasa solo por la interculturalidad, no me cabe duda, pero la interculturalidad se muestra como un dispositivo potente para mejorar las sociedades y su calidad de vida. Dicho esto, que sería una especie de conclusión, quisiera brevemente, por respeto al tiempo concedido, brevemente señalar una parte histórica y una parte conceptual de la interculturalidad. La interculturalidad aparece como concepto filosófico en la filosofía europea de las dos entreguerras. Después de la Primera Guerra Mundial y antes de la Segunda Guerra Mundial, surgió lo que algunos autores llamaban la filosofía del dialogismo, que apuntaba a que los grupos humanos, entendidos como culturas diferentes, tenían, con la finalidad de tener una convivencia pacífica, establecer mecanismos de diálogo que haga posible un acercamiento y una convivencia pacífica entre grupos humanos que se definían como culturas diferentes. Visto así, hay que recordar que la interculturalidad surgió como una filosofía. Pronto, esta filosofía dio un paso más y se convirtió en ética, de manera tal que la interculturalidad, sin dejar de ser una propuesta filosófica, una reflexión teórica, devino en una ética. Como ética, tiene una propuesta que debe concretarse en el deber ser. Y como ética, lo que busca es la convivencia armónica entre diferentes. Constituirla como ética prontamente pasó a ser una política pública. Una política pública que debe atravesar a todos los ámbitos de la vida social. Esta política pública poco a poco generó un nuevo ethos, unas nuevas formas de entender la vida y de relacionarse con los diferentes. Y por eso, aunque parezca paradójico, la interculturalidad también deviene en una cultura de las culturas. En ese sentido es no solo un ethos, sino un ethos de los demás ethos. Un ethos, o sea, una cultura de las culturas. Por eso es que seguramente el mejor término no es cultura de las culturas, sino interculturalidad. Y en los ámbitos que se aplicó, ¿verdad?, son preferentemente en el paradigma, en el sistema educativo. Así que algunos de los países que cité, como Alemania, por ejemplo, establecen una educación intercultural. Pero no solo la educación, también el sistema sanitario, también el sistema o el proceso comunicacional y en los medios de comunicación. Y por cierto, en la administración de justicia. En cambio, nosotros vemos, comparando con eso, que en Ecuador apenas se quiere hablar de interculturalidad en algunos ámbitos aislados de educación, de la educación rural, identificada como educación indígena y como educación afro, lo cual es un reduccionismo inaceptable de la propuesta intercultural. No es suficiente hablar de educación intercultural como si fuera una educación propia y exclusiva para habitantes de la ruralidad. Eso es un reductivismo inaceptable, a mi modo de ver.
De forma tal que es lo que quisiera señalar, es que la interculturalidad se aplica a lo étnico, es decir, a la diferencia étnica que tenemos las distintas sociedades, estados y países. Pero no se agota en lo étnico. Tiene que ver también con la diversidad sanitaria, con la diversidad y aceptación y diálogo de saberes diferentes del sistema sanitario, de manera tal que hay una interculturalidad sanitaria, hay una interculturalidad jurídica, debería haber una interculturalidad comunicacional. Por eso señalé que la interculturalidad en nuestro medio no existe todavía como práctica, solo es una propuesta que se queda en el ámbito de la recomendación del deber ser. Digámoslo de otro modo, la multiculturalidad ya existe, porque la multiculturalidad o la plurinacionalidad alude a la coexistencia en el mismo estado de diferentes culturas, de diferentes nacionalidades. Eso evidentemente es un hecho, pero la interculturalidad es más que la aceptación de que en un estado coexisten diferentes culturas. Es buscar cómo establecer relaciones dialogales con equidad, con igualdad entre los diferentes. Nosotros reconocemos, incluso así está en la Constitución, de que somos un país multicultural. No obstante ello, hay un grupo humano que es homogenizante, determinante en todos los ámbitos de la sociedad. Entonces, aunque admitimos que hay diferentes culturas, diferentes pueblos, diferentes nacionalidades, sin embargo, esa diversidad no aparece en el momento de la toma de decisiones. A eso, en ciencias sociales se les llama mala interculturalidad o intraculturalidad, porque una cultura se vuelve homogenizante, prevalente, con primacía sobre las demás. Entonces, aunque reconozcamos que hay otras culturas, mientras esas otras culturas no tengan la misma participación en la toma de decisiones y no tengan los mismos derechos y la misma atención del Estado, no existirá interculturalidad. Por eso es que la interculturalidad mejora la convivencia, mejora la calidad de vida de las sociedades. Pero quisiera señalar algo más que me parece importante respecto de esto. La multiculturalidad está dada, es inevitable. En cambio, la interculturalidad es algo más, tiene que ver con una propuesta, y voy a entenderlo instrumentalmente de esta manera. Solo no pretendo definir porque no es suficiente una definición, pero me gustaría que entendamos que instrumentalmente, es decir, provisionalmente, solo para poder seguir con esta explicación, la interculturalidad provisionalmente hay que definirle como la convivencia, es decir, vivir con diferentes, no con iguales, no con parecidos, no con idénticos, sino con diferentes. Pero esa convivencia demanda además el intercambio de mensajes, de contenidos, de ideas, de gastronomía, de lenguajes, de símbolos, de arte, de pensamiento. Es el intercambio. Y por cierto, es el acercamiento de todos los grupos de la diversidad, pero relacionados con igualdad, no con jerarquía, sino con igualdad. Y esto tiene que ver con una cosa que es importante. No surgió exactamente con el nombre de interculturalidad. Algunos autores le llamaron inicialmente la otredad, porque el término otro siempre significó en el pasado, aunque el término es de origen griego, otro alude al que es diferente, al distinto, al raro, al anómalo en comparación a mi yo. Ese diferente, ese raro, ese anómalo, ese distinto, ese que no es un yo, sino que es un otro, pero siempre ese significado del otro conllevaba semánticamente la idea de inferiorización. Es decir, los diferentes no solo son diferentes, sino que por ser diferentes son inferiores. ¿Cuándo no? Anómalos y enfermos. Eso es lo que la filosofía, a partir de los años 20 y 30 europea, sobre todo a partir de Martin Buber, empezaron a repensar. El otro, sin duda es diferente, pero de ninguna manera
puede ser considerado inferior, anómalo, enfermo, invertido, anormal, o porque no se parece al yo dominante de la cultura, no puede ser descalificado, inferiorizado y menospreciado. Estamos hablando de algo más ético. Por eso es una ética, porque tiene que ver con el reconocimiento del diferente como diferente, pero establecido como igual, distintos, diferentes, pero iguales en valoración humana, iguales en derechos, iguales como personas. Eso que parece tan simple de decirle, ese es. Así que algunos autores no le llamaban interculturalidad y no le llaman interculturalidad sino la otredad. Y algunos otros autores, principalmente de origen hebreo, de origen semita, eso que decimos en la vida cotidiana los judíos, algunos pensadores de origen judaico como, por ejemplo, Levinas, por ejemplo, como Todorov, por ejemplo, como el mismo Morín, no prefieren llamarle ni intercultural porque temen que todavía en lo cultural aparezca el término, el concepto de arte, de filosofía, de ciencia, es decir, que prevalezca el concepto ilustrado de cultura, cultura superior, cultura civilizada. Entonces prefieren llamarle no interculturalidad, sino alteridad. Entonces cualquiera de estos nombres, me parece, no quisiera tomar postura por ninguno de ellos, pero la interculturalidad, la otredad, la diversidad o más llanamente la alteridad, son términos que aluden a la misma idea de fondo, a la misma convocatoria. Cómo convivir con todos aquellos que son diferentes, pero relacionándonos como iguales. En cambio, la tradición, ¿qué estableció? Que los diferentes son no solo diferentes, sino inferiores. Y ese error, 2 minutos, Nelson. Muchas gracias. Y ese error se derivaba de la idea de la díada que hoy está totalmente derruida, abatida, dicho de otro modo, ya no se puede usar esa díada, esa conceptualización que hicieron los occidentales entre civilización y barbarie. La cultura occidental era la civilización y todos los demás pueblos eran culturas que no llegaban a ser civilización y entonces eran la barbarie. Establecido una jerarquía entre civilización y barbarie, la oferta era civilizarles, evangelizarles, educarles, culturizarles, y ese es el trasfondo de la colonialidad o de la supremacía que la cultura occidental estableció como cultura superior y la descalificación de otros pueblos como culturas inferiores. Y la interculturalidad lo que busca es establecer relaciones con todos los diferentes, pero en términos iguales. Solo un aspecto para terminar. Dicho así, la interculturalidad no es solamente étnica, porque en nuestro medio un desconocimiento y una falta de comprensión del concepto de interculturalidad nos lleva a pensar que lo interculturalidad solamente es un tema de indígenas y un tema, por supuesto, de la población afrodescendiente, cuyo nombre ni siquiera es adecuado, porque cuando decimos afro con guión ecuatoriano parecería que son mitad africanos, mitad ecuatorianos, o leído de otro modo, ni del todo ecuatorianos ni del todo africanos. Habría que ir pensando también en superar los lenguajes para referirnos a esos. Si no estoy mal informado, Isaki puede decirnos, ellos han resuelto llamarse, al menos una mayoría de ellos de la América Latina, pueblos cimarrones, sociedades cimarronas. Así que habría que discutir. Pero nosotros seguimos todavía incluso con la terminología descalificadora de negros, incluso el término afro o afroecuatoriano no dice exactamente, perdón que diga un comentario, pero le decía, ese es un ámbito de la interculturalidad. Pero, por ejemplo, la diversidad sexogenérica, ¿qué de las identidades sexuales? Son también otros etos. Y la interculturalidad también está convocándonos a relacionarnos con ellos con igualdad. Y eso también es interculturalidad. ¿Por qué el sistema sanitario ecuatoriano solo reconoce a un sistema, a la llamada medicina occidental alopática, como la única? ¿Por qué no se incorporan otros sistemas sanitarios? Ni siquiera dije otros, sino otros. No tenemos la interculturalidad sanitaria.
Y de eso solo quisiera, por razones de tiempo, decir dos cosas. De acuerdo a la ley de comunicación, les ruego que me regale un minutito nada más, de acuerdo a la ley de comunicación, se supone que los medios de comunicación están obligados por el artículo 36 a entregar un porcentaje, a mi modo de ver, irrisorio, ¿verdad?, de su parrilla, no sé si digo bien, de su oferta, sea en radio, televisión o prensa, un porcentaje de lo que entregan para hablar de interculturalidad. ¿Y qué es lo que usted y yo podemos ver en los diarios o en los medios de comunicación e incluso institucionalmente, ¿verdad? ¿Qué es lo que podemos ver? Podemos ver que solamente tienen una página o tienen unos minutos para hablar de los indígenas, pero de una forma tal que no corresponde a lo que es intercultural, sino que incluso generan el efecto inverso. ¿Por qué? Porque en esas páginas, es que son periódicos, o en esos minutos, es que es una radio o televisión, se cree que interculturalidad es que los indígenas aparezcan en fiestas. Si yo hago la broma, los indígenas y la población afro aparecen en los periódicos solamente bailando en fiestas y comiendo. Eso se llama exotización, folclorización. Y les convertimos en objetos de admiración, pero en un ámbito que es la música, la fiesta, la cosecha. Pero en cambio, cuando protestan y son sujetos políticos, automáticamente les descalificamos. Eso es convertirles en objetos de... Esa no es interculturalidad, es una mala interculturalidad, porque incluso genera lo que hoy en día se llama el racismo aversivo, que nos caen bien mientras hagan música. Entonces, mientras la población cimarrona aparezca con la marimba, nos caen muy bien. Pero si hacen protestas y quieren ser sujetos políticos, automáticamente empezamos. Entonces nos encontramos que en una página de la prensa aparecen comillas con acciones afirmativas, bailando, con música, con coplas, con marimba. Pero en las otras aparecen como delincuentes, aparecen como violentos. Entonces, a mí me parece que no están entendiendo lo que es interculturalidad. Eso uno. Y todavía escuchamos hablar de raza negra, de raza indígena, cuando las ciencias sociales hace más de 60 años ya no reconocen el término raza. Solo se usa racismo como concepto de exclusión, pero no hay razas. Y nuestros medios de comunicación, nuestros periodistas no se han enterado, siguen hablando de razas. Y ponen la noticia, el delincuente, coma, de raza negra, coma. Pero cuando el delincuente no es de raza negra, no le ponen raza. ¿Por qué no ponen el corrupto tal? ¿Por qué no ponen de raza blanca o de raza mestiza? Eso es una discriminación lingüística. No es interculturalidad. ¿Qué va? Es una cosa totalmente distinta. Y lo mismo, ¿cuántas páginas hay dedicadas, por ejemplo, a las diversidades sexogenéricas? Ninguna. Entonces, yo echo de menos que en los medios de comunicación habría que revisar qué se entiende por interculturalidad. Y por supuesto tengo una queja. Los programas de interculturalidad, yo los escucho en muchas radios a la madrugada. O sea, para llenar la programación a las 5 de la mañana, ¿verdad? Y además ahí se sigue hablando de tribus, se sigue hablando de aborígenes. O sea, ni siquiera un respeto con el lenguaje. Aborigen significa sin origen. Indígena significa, entre otras cosas, indigentes. Y por supuesto siguen hablando de tribus, siguen hablando... Me parece que ahí habría que llamar... Porque no es un tema de leyes, sino un tema de conocimientos y educación. Mil disculpas por haberme pasado el tiempo. Le pido disculpas, pero hubiera era querido necesario. Decir más, pero dejémosle ahí. Muchas gracias. Gracias, Nelson. Gracias. No se preocupe. Realmente nos deja, yo creo que muchos temas que hay que ponerlos cuidado. Vamos a dar paso ahora a nuestra última intervención con el doctor Ariruma Cowi. Él es profesor, director encargado del área de Letras y Estudios de la Cultura de la Universidad Andina Simón Bolívar, y en esta tarde nos acompaña con el análisis crítico de la interculturalidad en los medios de comunicación. Adelante, Ariruma, es todo suyo el espacio. Ya, muchas gracias, doña Isabel, Jackie, Nelson, ¿cómo están? Bueno, quería empezar agradeciendo al Consejo de Comunicación por esta actividad sobre visión intercultural en los medios de comunicación. Entonces, como ya los compañeros han comentado varios aspectos, yo quería hacer referencia a lo siguiente, ¿no? Efectivamente, yo creo que en el país tenemos que hacer un ejercicio de una revisión
histórica, ¿no? De cómo han sido los procesos que hemos tenido que vivir, ¿no? De cómo a través de la historia se fue construyendo una ideología que orientada a mantenernos separados, ¿no? A mantenernos de espaldas a los indios, a los mestizos y a los negros, ¿no? Que fue parte de esa estrategia muy bien pensada, muy bien calculada. Creo que uno de los mayores éxitos, aparte de lo que fue la usurpación, la posesión de los territorios, uno de los mayores éxitos del sistema colonial y fundamentalmente del sistema colonial, ¿no? Porque tenemos que ser conscientes, ¿no? Que en la época colonial, no tanto las autoridades de la corona española y de la iglesia, en esas épocas realmente se pusieron a pensar minuciosamente la manera de cómo trasplantar todo el sistema europeo a esta parte del continente, a Via Yala, ¿no? Pensaron muchísimo en cómo tienen que ellos prácticamente reproducirse acá en esta parte del continente, y para eso pues era muy necesario, ¿no? Que sus propuestas filosóficas, su visión cultural, su visión de vida, efectivamente pues puedan ser sembradas en esta parte del continente, ¿no? Y en ese sentido les decía, ¿no? Que en esa época pues hacen un trabajo muy interesante, ¿no? De ir construyendo una ideología, que es esa ideología la que ha logrado anclarse, ¿no? Profundamente en la conciencia de nuestras distintas sociedades, ¿no? Una ideología fundamentada en la superioridad y la inferioridad, ¿no? Efectivamente, ¿quiénes eran superiores? Los superiores eran los españoles, ¿no? Los españoles eran quienes representaban a la nobleza, ¿no? Y en cambio estigmatizadas la población india y la población negra, ¿no? En ese sentido, creo que a mí me parece que siempre es importante desempolvar documentos que se escribieron en esa época, como este texto interesante, ¿no? De Juan Gines de Sepúlveda, que escribe sobre el tema de la guerra justa, ¿no? En esa época de 1520, 30, ¿no? Luego de toda esa discusión que se genera con Fray Bartolomé de las Casas, ¿no? El discurso de Fray Montesinos, en donde comienzan a denunciar las injusticias, la barbarie que cometen con nuestras poblaciones, ¿no? Entonces, es un tiempo en donde se está discutiendo si es que los indios somos o no somos personas, ¿no? Si es que los indios tenemos o no tenemos alma, ¿no es cierto? Entonces, en estos documentos creo que podemos encontrar, ¿no? Esos argumentos en donde se va construyendo esta ideología, ¿no? Con el transcurso del tiempo va calando muy hondo en la conciencia de la población, ¿no? Y esos discursos, ¿no? Así como los distintos documentos que también emitieron desde la Iglesia Católica, ¿no? Como una bula papal en donde se establecía que los indios no teníamos alma, ¿no? Entonces, ese tipo de documentos también contribuían a reafirmar mucho más estas afirmaciones, ¿no? De que los indios no teníamos alma y por lo tanto, pues, se justificaba todas las prácticas de violencia, de opresión, de exclusión, ¿no? Entonces, ese fomento que se va promoviendo, ¿no? Desde esa época, creo que prevalece hasta la actualidad, porque desde esas épocas, digamos que se remarcó mucho, ¿no? En este sentido, ¿no? Luego tenemos también muchas otras acciones que se van realizando. Por ejemplo, tenemos los documentos de los concilios limenses que se realizaron
también, ¿no? Ya en el Virreinato de Lima. Y en estos documentos, ¿no? En estas memorias de estos concilios, también se establecen de una manera muy clara los mecanismos para poder destruir la memoria, ¿no? La filosofía, la espiritualidad de nuestras poblaciones, ¿no? Eso está descrito, digamos, de una manera así muy, muy bien pensada, ¿no? Muy bien redactada, en donde se establecen, ¿no? Los métodos que se tienen que seguir para poder destruir la memoria de nuestras poblaciones, ¿no? Ese punto es algo que es muy fundamental, ¿no? En el tema de cómo podemos ir reconstruyendo también esa memoria, ¿no? Pero a mi manera de ver, ¿no? En estos temas históricos, creo que no pierden vigencia, ¿no? En la medida en que en esta época se piensa mucho, ¿no? De cómo hay que anular la memoria de nuestras poblaciones. Entonces, en esta época que les comento, ¿no? Estas resoluciones de los concilios van estableciendo estos dispositivos, al punto que en esas épocas también crean la ley de extirpación de idolatrías, ¿no? Entonces, si nosotros nos ponemos a pensar un momento, ¿no es cierto?, en qué significa extirpar, ¿no? Entonces, creo que a nuestra mente pueden venir muchas ideas, ¿no es cierto?, de esa persistencia, ¿no?, perversa de esta época de mutilar, ¿no?, todos los referentes de la memoria de nuestras poblaciones, ¿no? Y esto también se va refrendando posteriormente, ¿no? También con lo que es la sentencia de Túpac Amaru II, ¿no? En la sentencia de Túpac Amaru, ¿no?, que es importante revisarla, ¿no? En esta sentencia se establecen muchas prohibiciones, ¿no? Entre ellas, por ejemplo, se prohíbe el uso de la lengua, ¿no? Se prohíbe también el uso de los símbolos culturales de nuestras poblaciones. Se prohíbe la indumentaria de nuestras poblaciones. Bueno, una serie de prohibiciones y amedrentamientos que obligan a que nuestra lengua mismo pase a la clandestinidad, ¿no? A que nuestras manifestaciones culturales también pasen a la clandestinidad, ¿no? Entonces, todo este ejercicio que ellos van realizando les permite trabajar todos los elementos fundamentales que prevalecen hasta la actualidad, ¿no? El uno, que es el racismo que todos conocemos, ¿no? La exclusión que se hace al otro y que en este caso, pues la población que tiene este comportamiento, digamos, hegemónico, esta idea de ser superior, ¿no? En este caso específico, digamos, de quienes se han venido identificando, pues, como blancos, ¿no? Entonces, conocemos, digamos, esas prácticas, ¿no? Que de alguna manera tanto Jackie como Nelson, pues, ya han hecho referencia, ¿sí? Pero algo que logran, sobre todo, ¿no? Con todas estas políticas que se van implementando en esa época, es el tema del autorracismo, ¿no? Cómo ese autorracismo no lo van fomentando, lo van cimentando en la conciencia de nuestras poblaciones, ¿no? No solamente indígenas, sino también en la población afro y también en la población mestiza, ¿no? En el sentido de que el sistema, con esa ideología que van construyendo, nos convencen de que efectivamente los indios somos inferiores, ¿no? Y ese convencimiento es el que de alguna manera pues garantizará, ¿no? De que el sistema vaya pues cimentándose con mayor fuerza, ¿no? Pero también creo que es importante, ¿no? Al mismo tiempo que es importante que hagamos conciencia de cómo ha venido funcionando esta ideología, ¿no? También es importante resaltar en ese sentido las reacciones que han habido desde nuestras poblaciones, criticando, ¿no? Interpelando todas estas acciones que se venía cometiendo con el sistema colonial y también que se proyectarán hacia la República, ¿no? Pero siempre algo que es necesario que nuestras comunidades reafirmen en su conciencia es el hecho de que las reacciones de nuestras poblaciones
siempre estuvieron presentes, ¿no? En ese proceso, ¿no?, que les estoy comentando, también tenemos una reacción importante, que es un movimiento que se denomina Taki Onkuy, ¿no? Y este movimiento está presente incluso en la actualidad, ¿no? Porque en los distintos procesos que ha vivido el movimiento indígena contemporáneo, se lo ha rememorado en los procesos de concientización de nuestras comunidades, ¿no? Entonces, pero este movimiento es importante, ¿no?, porque dentro de su propuesta, ¿no?, de defender su soberanía territorial, de defender sus referentes culturales, sus matrices culturales, sus referentes espirituales, ¿no? Ellos utilizan un mecanismo que es el tema de la sanación. La sanación en el sentido de que en esas épocas nuestra población ya empezaba a vivir estos procesos de aculturación. Recordemos que algunos de los líderes principales en esas épocas también se aliaron a los españoles y empezaban de alguna forma pues a identificarse con la forma de vida de los españoles, ¿no? Ante eso pues la reacción de este movimiento es importante, ¿no?, porque entonces impulsan este proceso de la sanación, ¿no?, que son rituales energéticos, ¿no?, rituales que son una invitación al retorno para ser nosotros mismos, ¿no? Entonces, les decía que uno de los grandes logros del sistema colonial, ¿no?, es el tema de cómo sembraron en nuestras conciencias el autorracismo, ¿no? La República, creo que en ese sentido, pues no, digamos, se caracteriza más por la violencia, ¿no?, más que por pensar. Creo que se caracteriza más por la violencia y por simplemente refrendar lo que se